Saludos amigos. ¿Qué tal les va? Como es costumbre en el canal, vengo a las polémicas mucho después de que sucedieron. La que nos trae hoy será de las más relevantes y fundamentales en su vida. Bueno, no realmente. Las películas de Transformers han tenido muchos problemas antes, durante y después de su lanzamiento. Desde su guión deficiente y que sigue la misma fórmula, o bien que son un complemento a la serie en turno. Con la llegada de Transformers 1, muchos fans están felices de que al fin se tenga una película bien hecha de Transformers. Pero ese no es el tema de hoy. Hay otro tipo de películas que no solo se limitan a la franquicia, y esas son las películas hechas por fans. En esta categoría se encuentra la película de la que voy a hablar en este video, y que toma como base una de las series más relevantes en la franquicia, y sinceramente, me parece una de las decepciones y vendidas de humo más descaradas, que en primer lugar no pensé que sí lo fueran a hacer. Pero antes de hablar de la película, quiero mencionar algunas cosas relacionadas con esta gran obra de la cinematografía. En la época de Transformers Prime, si entrabas a YouTube, en los videos relacionados llegaste a ver este metraje que aparentemente era la continuación de Predacons Rising, y al igual que yo, pensaste que era oficial. Ya después te dabas cuenta que nunca salía al aire, hasta que te diste cuenta que la verdadera y única secuela de Transformers Prime era otra. El proyecto poco a poco se quedó en el olvido, y por alguna sospechosa razón, después de 10 años finalmente pudimos ver la mejor secuela en la historia de Transformers. Aunque capaz y ni se dieron cuenta. Algo que también llama la atención de la cinta es su animación, que no voy a criticar, ya que es lo más fácil de hacer y siento que todos opinamos lo mismo sobre este punto. Es una cagada eso. Otra cosa sin importancia, es que ahora que todos vimos el proyecto, nos enteramos de algunos problemas durante su producción. No voy a hablar de ellos tampoco, a excepción de uno, y es el hecho de que la voz de Optimus fue hecha por alguien cuestionable, en sus pantallas estarán viendo el porqué. Como un comentario rápido, este sujeto es similar al abogario Momox, un personaje perteneciente al universo de Espartaco 18. Como las similitudes son tanto en apariencia como en ideología, puedo hacer lo siguiente. Tu pinche pared de color humilde, güey, ¿qué me vas a venir a decir? Con tu pinche ropa de payuca, cabrón. Vete en un espejo, te ves bien ñero, cabrón. ¿Qué te burlas del Espartaco si te ves todo jodido, cabrón? Yo admiro a Hitler. Porque ustedes son gays. Porque nos quitaron 6 millones de parásitos a la humanidad. Arriba los... Penis. Hey, hey. Chaplin. Ya dicho todo esto, vamos a ver esta película. Para iniciar, vemos que tiene el mismo intro con el que todos nos enteramos del proyecto. ¿Por qué pones el título de la película 2 veces? No entiendo. Ya va la primera secuencia y hay bastantes errores. La película introduce a Hot Rod y Springer diciendo que estaban buscando reparar su nave para volver a Cybertron, pero son atacados por los Combaticons, quienes parecen un grupo de subnormales, ya que Onslaught da la orden de destruir la nave como 3 veces, pero ninguno hace nada y lo mucho que pueden hacer es poner un rastreador a la nave. ¿Por qué destruirlos en otro lado si bien pudieron hacerlo aquí? Se me olvidaba, una de las fallas de esta película es que las cosas deben pasar porque sí. Ahora vamos al planeta Cybertron donde nuestros personajes quién sabe qué han estado haciendo, aparte de nada. Drones was... Whoa, what's up with your optics? What do you mean? Well, they're blue now. Personalmente este es un detalle que siempre me ha parecido estúpido, y es que el color de los ojos de los cybertronianos cambian según su afiliación. Creo que se le da demasiada importancia a este detalle que no repercute realmente en nada. Ahora nos enteramos que Ratchet quiere traer a Optimus de regreso, pero no nos dicen el porqué y tal parece que todos están de acuerdo, haciendo que el final de Predacons Rising pierda el impacto emotivo. A fearless warrior. Your skill in combat is unmatched by any other. Scourge, the hunter. There is no place our enemies can hide from you. Slipstream, a deadly assassin with a lust for destruction. And I am Galvatron, your leader. El origen de Galvatron y su manada es hasta eso, algo interesante y de lo poco rescatable. Hace una referencia a la creación de estos mismos personajes en la película del 86. Pero ese nombre del grupo está algo estúpido. Destructicons, transform.
En el espacio, Rodimus y Springer están en su nave, pero son interceptados por los Combaticons. Punch the hyperdrive and lose these clowns. The Autobots are trying to make a jump into hyperspace. No sabía que Swindle sabe los movimientos de la nave enemiga, como si también estuviera ahí. Para acelerar esto, Rodimus, Springer y los Combaticons dicen maniobras extrañas y aterrizan en la Tierra, donde el gobierno los detecta. Picking up radio interference. Para mañana el Hombre Araña, página 1. We've been chased by the band of mercenaries known as the Combaticons. Rodimus and I managed to escape to this planet, but we were followed, sir. The Combaticons? Yes, sir. The same group that took down our team eons ago. They've been hunting us down for some time now. I'll send reinforcements to assist in neutralizing the enemy. Esto es muy gracioso, ya que Springer menciona a los Combaticons como unos mercenarios muy peligrosos, cuando al inicio de la película aparecen una bola de soquetes. Hey there. Can't remember the last time I've seen a Fempa. Pinche chiste tan más quemado. Khan's technology had reached some fascinating levels thanks to the Decepticon Shockwave. He created triple change technology before he disappeared. A small band of Decepticons went through the process. Hubiera sido bueno que mientras Springer narrara la explicación de los cambiadores triples, viéramos un poco de ese flashback, aunque en modo de presentación de PowerPoint que maneja esta cinta. Pero lo más fácil era solo ponerlo a hablar. La nave de los Combaticons también depende del dron escaneador de la generación 1. Les daré el punto porque funcionó como ataque sorpresa. Ya me había olvidado de estos dos, nuevamente no recuerdo si Cortina de Humo sabía dónde se encontraba la base de los Primes, pero tal parece que sí. Ratchet se ve muy decidido y comienza a hacer cosas científicas. En la base Autobot Ultra Magnus detecta a Galvatron. I won't open fire. Deactivate the planetary cannons, but maintain high alert. Wait, the Energon readings show dark Energon signals. Quick, get the defense system back online while I call for backup. It's too late. Qué malas en quedar a Ultra Magnus. Galvatron y su manada aterrizan y los Autobots están dispuestos a detenerlos. Destructicons! Tear this place apart until we find our master. Autobots, defend the base. Destructicons! Amuse yourselves. Fun time. Autobots, engage the enemy and defend Cybertron. ¿Por qué dicen su discurso de guerra dos veces cada uno? La batalla inicia y realmente no ocurre nada importante. Vemos a los Autobots atacando a los heraldos de Unicron uno por uno, ellos se la pasan diciendo a lo fuertes y poderosos que son, para finalmente derrotar a los Autobots. Y no solo eso, también conocen la tecnología moderna a tal punto de saber usar las computadoras. Regresamos a la Tierra, y nuevamente Springer describe a los Combaticons como un grupo muy peligroso, esta vez usando un flashback animado, que bien pudo funcionar en escenas anteriores. Bueno, creo que a estas alturas ya todos habrán cerrado el video y se fueron a hacer otra cosa. ¿Por qué las mujeres siempre andan de quisquillosa? Un nuevo combate inicia y aquí tampoco pasa mucho. Knockout, what do you know about the Combaticons? No mames, ya es como la cuarta vez que describen a los pendejos Combaticons, pero aquí sí nos dicen que se pueden combinar. Autobots, roll out! Form Bruticus! Ahora regresamos con Ratchet, quien logra entablar comunicación con el mismísimo Primus y logra traer a nada más y nada menos que a... Sí, señor, y el jurado me presento, el abogado me dicen ya esparchando represento. La batalla en la Tierra con Bruticus es interrumpida por Galvatron y sus amigos listos para traer a Unicron a la vida, otra vez. Ya para terminar rápido con esta película. La batalla continúa mientras Optimus va a buscar a Megatron, quien sabe por qué y sabía exactamente dónde estaba. Eso no tiene sentido, además de que está nada más ahí tomando el sol. Los Autobots y Bruticus hacen una alianza, mientras el Combiner distrae a los malos, los Autobots roban el alma de Unicron. Durante casi 10 minutos vemos a todos golpeándose y la batalla no parece ir a ningún lado. El agente le lanza un ataque satelital a Galvatron, pero como está hecho con la carcasa de un Nokia, logra sobrevivir. Tanto Optimus como Megatron entran al combate igualando la situación, pero no sirvió de nada porque Galvatron y los otros lograron escapar a quién sabe dónde. Optimus le propone a Megatron formar una alianza, pero este último la rechaza, yéndose con los Combaticons. Y listo, fin.
Ah, si se me olvidaba, una escena postcréditos con Predaking y Shockwave. Como pudieron ver, el apartado de animación no es el gran problema de esta película, en todos los otros apartados falla miserablemente. Guión, historia, personajes, planos, sonido, diálogos. Para empezar, la historia es bastante resumible y manda a la mierda la película anterior, además de reutilizar la trama de traer de regreso a Unicron, historia que ya se había visto en la serie. Las escenas de batalla duran demasiado y no llevan a ningún lado, pareciera que se atacan por turnos. Los diálogos no aportan casi nada a la trama, sobre todo si te la pasas describiendo al enemigo como 5 veces y recalcando lo peligroso que es, si a la hora de la pelea no aprovechas eso. También hay demasiadas escenas de relleno que son tiempo muerto, como todo el monólogo de los ojos de Knockout, los discursos de los heraldos de Unicron recalcando que son muy poderosos, o el hecho de que Rodimus quiera impresionar a Arcee, ¿a quién vergas le importa? No la lleva conociendo ni un día y ya anda de experto en seducción. En términos de historia, es bastante deficiente y aburrida, que no hace el intento por captar la atención del espectador. Los personajes nuevos no fueron tan impactantes como uno pensaría, Springer y Rodimus son el nuevo dúo dinámico, entiendo que se quisieron agarrar de los cómics de ese año, pero tampoco es que resalten, Springer es un soldado más, y Barra Caliente es un adolescente molesto que quiere hacerse el chido, pero falla miserablemente. El Hot Rod de Cyberverse no es tan diferente, pero al menos el de esa encarnación no era tan impulsivo ni molesto. El equipo villano es imponente, pero solo en apariencia, el único que medianamente hace algo es Galvatron, los otros solo son el estereotipo de secuaz que le gusta torturar. En apartados técnicos, la mezcla de sonido es molesta, hay ocasiones en donde el sonido es demasiado fuerte y otros donde no hay nada. No sé cuál haya sido el esquema de edición que se usó, pero al menos en el mío, el nivelado de audio es de los últimos pasos que se hace, debes hacer que la música de fondo no compita con la voz porque luego no se logra entender lo que dices. Como un consejo final, si te quieres ahorrar animación en flashbacks y de a huevo quieres usar presentación de PowerPoint, usa tus renders, ya los tienes hechos. Simplemente ponles algunas capas de ajustes y así no se verá tan cutre. En fin, podemos concluir que La venganza de Galvatron es una película hecha con las nalgas, sin ninguna pizca de esfuerzo. Sin contar las polémicas, la película por sí misma es una completa cagada que en primer lugar no debió haberse hecho ni financiado. Chingas a tu madre, pinche pelos de pucha prieto, bájale a tus putos huevos o te carga la verga. ¿Cómo la ves, puto? Como calificación final, le doy media estrella.